Creciendo, toda mi familia estaba aterrorizada del pantano en nuestra granja. Ahora sé por qué. Mi hermana mayor y mi padre odiaban esa zona pantanosa. Decían que el croar de las ranas y el susurro de las cañas los ponían nerviosos. A mí no se me permitía acercarme. Nuestra granja estaba en el sureste de Massachusetts y abarcaba una pequeña parte del famoso pantano Hockomock. Personalmente no entendía cómo un lugar tan hermoso y tranquilo podía considerarse un punto caliente, inquietante y paranormal. Mi hermana mayor me contó que nuestra madre había vagado por el pantano cuando era niña y se había perdido. La encontraron después de varios días. Traumatizada y en estado de shock, se negó a contarle a nadie lo que había pasado. Mi hermana era la única fuente de información sobre mi madre. Desapareció poco después de que yo naciera. Mi padre se negaba a hablar de ella. La describían como alguien con cabello rubio claro y ojos azul océano, al igual que yo. Los ojos de mi padre también eran azules, pero él era calvo y se afeitaba. La muerte de mi madre afectó mucho a mi padre. A veces era frío y distante, pero, en última instancia, era un padre soltero amoroso y cuidadoso. Creo que hizo un buen trabajo criando a sus hijos. Durante mi adolescencia, empecé a dar paseos nocturnos por la granja con nuestro gran danés mascota, Maxwell. Maxwell era enorme, negro como la noche y ferozmente leal y cariñoso. Era mi mejor amigo y confiaba en él con mi vida. En la noche de la que estoy aquí para contarte, solo era un joven de 16 años saliendo a dar un paseo nocturno con su perro. Había una brisa fría de otoño en el aire, así que me puse mi chaqueta bomber sobre mi abrigo holgado. Era muy brillante. La luna brillaba a través del cielo nocturno despejado, iluminando el terreno a mi alrededor. Aún así, llevaba mi linterna conmigo, por si acaso. Maxwell y yo nos alejamos de la casa, a través de los campos donde pastaban nuestras vacas, por el sendero hasta el borde del lago del pantano. Sí, mi padre me había prohibido estar tan cerca del pantano, pero en ese momento no sabía de qué tenía tanto miedo. ¿Cocodrilos? Como en cualquier otra noche, miré hacia el agua turbia hasta los tobillos. Sorprendentemente no escuché croar a las ranas. A pesar de la brisa, las cañas no se movían. Estaba en silencio. Un silencio antinatural. Los pelos de Maxwell se erizaron. Empezó a gruñir. Saqué mi linterna y la apunté al agua. No vi nada fuera de lo común. Esto era desconcertante. ¿Había un animal en el pantano que no podía ver? Escuché un zumbido leve, como el de un mosquito, excepto que este comenzó a crecer más y más fuerte. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Apareció un par de ojos brillantes, luminosos, flotando justo por encima de la superficie del agua. Maxwell ladró. Los ojos respondieron elevándose. La linterna y la luz de la luna se combinaron, revelando una pequeña boca con múltiples filas de dientes y una lengua amarilla sucia asomando. El agua del pantano goteaba de la boca. Los ojos siguieron elevándose en el aire, mientras más y más de su cuerpo emergía ágilmente del pantano. La abominación se erguía a su altura completa. Tenía fácilmente 9 pies de altura, vagamente con forma humana, y su cuerpo estaba compuesto de agujas de pino y tentáculos que se estiraban y retorcían como gusanos. Se acercó torpemente hacia nosotros. Como cualquier persona sensata, di media vuelta y eché a correr, gritando pidiendo ayuda. Sin embargo, Maxwell se quedó atrás, enfrentando al monstruo desafiante. Miré hacia atrás y vi a mi mejor amigo clavar sus mandíbulas en el brazo izquierdo de la criatura. Aullidos y gemidos ensordecedores atravesaron el aire. Me avergüenza decirlo, pero abandoné a mi perro y corrí como un cobarde de regreso a la casa, tropezando ciegamente con piedras y otros obstáculos. Finalmente, llegué a casa. Atravesé la puerta principal de un golpe, cerrándola detrás de mí. Mi hermana y mi padre estaban relajados en la sala de estar, viendo la televisión. Mi padre vio la expresión en mi rostro, miró hacia abajo, tratando de encontrar a Maxwell. Una expresión de comprensión pasó por su rostro. Sin decir una palabra, apagó el televisor, agarró su escopeta, se puso un abrigo de invierno y tomó una linterna. Llamó a Bella, nuestra hermosa pastor alemán, y salió, diciéndonos que no hiciéramos ruido. Mi hermana y yo nos acurrucamos, temblando de miedo, sin atrevernos a hacer un ruido. A lo lejos, podía escuchar más aullidos y gemidos, junto con el bang de los disparos. Mi padre regresó justo después del amanecer al día siguiente.
No le quedaba munición. Bella estaba a su lado. En su mano libre, llevaba el collar anaranjado desgarrado de Maxwell. Después de contar mi historia, todos acordamos que dejaría de hacer mis paseos nocturnos y que daríamos un amplio rodeo al pantano aún más grande que antes. Mi padre desestimó todas mis preguntas, diciendo que eran poco importantes. Al final, enterramos el collar de Maxwell en el jardín. Nunca volví a ver a la criatura del pantano. Mi padre se volvió aún más retraído después del incidente. Pasaba largas horas en su habitación murmurando para sí mismo. Nunca se recuperó por completo y se suicidó 30 años después. Para respetar nuestra privacidad, no he incluido ninguno de nuestros nombres. Aunque mi padre falleció hace un año, no he olvidado su valentía ni la de Maxwell. En estos días, resido en la ciudad. Soy un neoyorquino de 48 años con una familia propia. Frecuentemente me despierto empapado en sudor frío. Mis sueños están llenos de abominaciones horribles y pantanos de pesadilla. Lo que más me asusta es que, antes de que mi padre se quitara la vida, escribió una nota. Fue breve, decía solo: ha regresado, me está buscando. Muchas personas piensan que había enloquecido. Yo conozco la verdad. Por mucho que odiara admitirlo, estaba perdido. Mi mapa, o mejor dicho, mi teléfono estaba muerto y empapado. Cualquier cinta marcadora que había atado a algunos árboles en mi camino de entrada debe haberse volado con los fuertes vientos de esta mañana. Mientras tanto, yo caminaba sin rumbo a través de los pantanos y arbustos, desesperado por encontrar mi jeep y volver a casa. Todos los árboles lucían iguales también. Todo lo que quería era un simple viaje de bushcrafting por una noche. Aunque eso fue bien, debí haber tomado un giro equivocado en mi salida a la mañana siguiente. El único punto de ventaja que pude distinguir fue una torre de vigilancia, tal vez a 1 hora de distancia a pie. Desde que retrasé mis pasos en este maldito laberinto de pantano, calculé que me quedaban unos 45 minutos de luz solar si quería apostar, así que aceleré mi paso a través de los pantanos. Era mi mejor opción, y en el mejor de los casos, habría un guardabosques posicionado allí para salvarme el trasero. Como si eso no fuera lo suficientemente malo. Algo sabía que estaba perdido, y me estaba siguiendo. Sea lo que sea, era demasiado pesado para ser algo como un ciervo. Quizás un jabalí grande. No pensé que hubiera muchos aquí en Michigan. Podía escucharlo a lo lejos detrás de mí, chapoteando mientras cruzaba los arroyos. Pensando que podría ser otra persona, le grité: «¿Hola?». Mi voz resonó a través de los pantanos, y solo el silencio me respondió. Nada salió corriendo en la distancia como lo harían algunos animales. ¿Estaba imaginando cosas? Después de eso, cargué mi arma y continué. Cada 10 minutos se rompía una rama, algo cruzaba un arroyo, pero nunca cerraba la distancia. Me estaba acechando, se me puso la piel de gallina. Disparé un tiro al aire. Fue entonces cuando noté algo extraño. Ningún pato o pájaro salió volando después de que disparé mi rifle. Parecía como si nada más viviera en el área. Estaba solo con algo que me seguía. Escuché correr después de que disparé, pero no parecía huir, sino rodearme como si quisiera flanquearme. «Te estoy advirtiendo, ¿no quieres esto?», grité. Una vez más, no recibí respuesta. Después de casi 1 hora de estar en tensión, decidí correr tan pronto como tuviera un claro. Todo era agua de pantano por delante, y atravesé de manera imprudente. Admito que hice mucho ruido. Si esta cosa me seguía, sin duda entraría en el agua y podría verla venir, y lidiar con lo que me estaba siguiendo. Estaba completamente agotado después de vadear el agua durante 20 minutos lo más rápido que pude. Me detuve para tomar aliento en un terreno más seco. Casi me quedaba sin agua. Si bebiera agua del pantano aquí, me enfermaría en un día más o menos. Algo estaba en el agua, muy distante. Preparé el rifle por si acaso. Todavía había muchos árboles, pero eventualmente vi algo. Era grande y peludo, y se movía entre 2 árboles a lo lejos. No pude distinguir mucho, y ciertamente no tenía las proporciones de un oso. Disparé otro tiro y corrí hacia allí. La torre de vigilancia no estaba muy lejos ahora, asomándose en la distancia cada vez que la veía a través de un claro. Mientras perdía la luz del sol, los ruidos de algo detrás de mí persistían. Sonaba ligeramente más cerca que antes. Luego lo escuché rugir. Sonaba como un gruñido de oso mezclado con un gemido humano al final. Eso encendió mi adrenalina al máximo, y logré correr casi todo el resto del camino. Vomitaba por el agotamiento al llegar a la base de la torre de vigilancia. Reuniendo el último ápice de energía que me quedaba,
Subí las escaleras. Para mi suerte, la puerta en la parte superior estaba abierta. Rápidamente entré y cerré la puerta detrás de mí. Desesperadamente me apresuré a cerrar con llave la puerta, mientras procesaba lo fuerte que debió haber sido ese golpe. Esa cosa lo habría escuchado. Había electricidad aquí, y una taza de café tibio junto al sistema de comunicaciones. Alguien había estado aquí al menos hoy. Seguro que estarían enojados de que un intruso estuviera dentro, así que hice el esfuerzo consciente de pedir ayuda. Un teléfono justo al lado de la puerta parecía ser la forma más sencilla de contactar a alguien. Marcó el número por mí y comenzó a sonar. «¿Hola? ¿Alguien me escucha?». Una voz tranquila respondió al teléfono. Todavía no era hora de celebrar. Escuché el ruido de la criatura en la base de la torre. «Rastrea esta señal», exigí. «Algo está aquí afuera. Estoy atrapado y algún monstruo me está buscando». Eché un vistazo por la ventana y miré hacia abajo, lo que me hizo perder aún más la compostura. Una gran criatura humanoides con cuernos, cubierta de pelo enmarañado, yacía postrada en el suelo. Estaba olfateando y examinando el vómito que había dejado involuntariamente allí. Tenía brazos largos con una curva adicional, y la luz de la torre que se encendió automáticamente reflejaba en sus ojos rojos. No creo que me haya notado. Me agaché lejos de la ventana. «Oh Dios, está aquí». «¿Soy yo qué? Por si esta cosa podía escucharme». «Está debajo de la torre, tienes que salvarme, hombre, lo siento mucho». «Mantén la calma, señor. Enviaremos a alguien en tu dirección». «¿Hay alguien más contigo?», me preguntó el despachador. «No, aunque alguien ha estado aquí antes. El café aún no está completamente frío». Forcé una risita. Mis ojos volvieron a la ventana. La cosa se había ido, pero no del todo. Lo vi caminando, rodeando la torre. Miraba a su alrededor, pero no directamente hacia arriba. Si tuviera que adivinar, medía unos 6 pies. Sus largos brazos casi rozaban el suelo a su lado. Se retiró al bosque solo para salir de nuevo por la base de las escaleras de la torre. Me aseguré de que no pudiera verme por completo, ocultándome patéticamente con solo la parte superior de mi cabeza asomándose por la ventana. Miró hacia arriba. Miró hacia arriba hacia mí. Sus dientes ensangrentados formaron una sonrisa. Me escondí de nuevo y me preparé. Bloqueé la puerta con la silla pesada. Tenía mi arma lista, y comencé a pensar en cómo se sentiría mi familia si no salía de esto. En cambio, emitió ese sonido horrible antes de retirarse al pantano. Escuché el chapoteo del agua mientras esta cosa se alejaba frenéticamente hacia algo. Sea lo que sea, rezo para que esa criatura no lo haya encontrado. Después de tal vez media hora, vi luces a lo lejos. Todo era tierra seca más allá de la torre, incluso un camino de tierra. Era bueno saber que un vehículo podía venir a rescatarme. No pasó mucho tiempo antes de que el guardabosques entrara. Le costó muy poco convencerme para que saliera de allí. Podía ver que estaba armado y parecía compasivo con mi estado ansioso y aterrorizado. Le expliqué lo que vi, y parecía bastante despectivo, diciendo que probablemente era un oso enfermo o algo así. Podía ver en sus ojos que parte de él me tomaba en serio. ¿También lo vio él? ¿Por qué lo pasó por alto si es así? Finalmente llegamos a la carretera principal, donde le di indicaciones a mi salvador para volver al lugar donde había estacionado mi jeep. Estaba en tensión todo el camino hasta allí, e incluso en la comodidad de mi propio vehículo, mientras conducía de regreso a casa. No te pierdas cuando acampes en la naturaleza, podrías no creer lo que hay ahí afuera. Tengo bastante suerte, aunque marcado de por vida. Espero que otros lo hayan sobrevivido, pero más que nada espero que nadie más vuelva a verlo nunca. Era un caluroso y húmedo verano en Luisiana cuando decidí llevar a mis amigos en un emocionante paseo en bote por uno de los más imponentes pantanos de la zona. Vivíamos cerca del famoso pantano de Achafalaya, y siempre me había llamado la atención su misteriosa belleza. Así que con un grupo de 4 amigos partimos hacia el pantano con la promesa de una aventura inolvidable. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras que amenazaban con una tormenta, pero eso no nos detuvo. Al llegar al embarcadero, montamos en el bote y emprendimos el viaje llenos de emoción. Estaba disfrutando del hermoso entorno, el sonido de las aves y el rugido del motor del bote, cuando un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si alguien nos estuviera observando. Pero rápidamente sacudí esos pensamientos y atribuí el sentimiento a los típicos nervios de una aventura en la naturaleza. Seguimos navegando a través de estrechos canales, entre densas plantas y árboles que formaban un techo verde sobre nuestras cabezas. El aire era pesado, y el ambiente se volvió cada vez más sombrío a medida que avanzábamos. De repente,
El motor del bote empezó a fallar y se detuvo por completo. No podíamos creerlo. Estábamos atrapados en medio del pantano. Tratamos de encender el motor varias veces, pero sin éxito. Mientras discutíamos sobre qué hacer, uno de mis amigos señaló hacia la orilla. Allí, en la oscuridad, vimos a una figura de pie, observándonos fijamente. No podíamos ver su rostro con claridad, pero su mirada inquietante nos hizo retroceder en nuestros asientos. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció entre los árboles. Mi amigo, llamado Alex, fue el primero en recuperar el aliento y sugerir que debíamos encontrar una forma de salir de allí lo antes posible. Tratamos de remar con nuestras manos, pero el bote era demasiado pesado. Decidimos entonces caminar a lo largo de la orilla, cada vez más desesperados por encontrar una salida. Fue entonces cuando empezamos a escuchar extraños susurros a nuestro alrededor. En ese momento, la verdad sobre el pantano empezó a surgir. Mi amigo Steve nos contó entonces la historia de cómo la zona estaba habitada por un grupo de personas aisladas que se dedicaban a la magia negra y al vudú. Habían sido exiliados de la sociedad por sus oscuros rituales y se habían refugiado en las profundidades del pantano, lejos de la civilización. Se decía que habían hecho un pacto con el diablo y que practicaban sacrificios humanos en honor a él. Mientras más caminábamos, más escalofriantes eran las historias que nos contábamos. Diana, la única chica del grupo, nos habló de una leyenda local sobre una mujer de cabello largo y oscuro que habitaba el pantano y atraía a los hombres para ahogarlos en sus aguas oscuras. Había sido vista por última vez en la zona hace muchos años, pero algunos decían que seguía acechando. De repente, nos dimos cuenta de que habíamos estado caminando en círculos. El pantano parecía estar burlándose de nosotros, guiándonos hacia un destino incierto. Fue entonces cuando escuchamos gritos a lo lejos y supimos que no estábamos solos en ese lugar aterrador. Decidimos seguir adelante y después de un rato llegamos a una pequeña cabaña abandonada cerca de la orilla del pantano. Al entrar, encontramos huesos y calaveras humanas esparcidos por el suelo. Era evidente que estábamos en el lugar de los oscuros rituales que nos habían contado. Escuchamos más gritos cerca de la cabaña y, aterrorizados, nos dimos cuenta de que estábamos siendo cazados. Corrimos hacia el bote, pero antes de llegar, fuimos atacados por criaturas horribles que emergieron del agua. No podíamos identificarlas con claridad, pero estaban cubiertas de barro y tenían dentaduras afiladas. Sin tiempo para reaccionar, uno de mis amigos fue arrastrado hacia el agua por una de estas criaturas y desapareció en la oscuridad. Los demás logramos llegar al bote y encender el motor, emprendiendo una desesperada huida del pantano. A lo lejos pudimos ver a la figura que nos había observado antes, riéndose malévolamente mientras nos alejábamos. Finalmente, llegamos al embarcadero y nos alejamos de ese lugar maldito lo más rápido que pudimos. Nunca volvimos a hablar de esa terrorífica experiencia en el pantano, y aguardamos en silencio el resto del viaje hasta que llegamos a casa. A partir de ese día, nunca más volvimos a mencionar la idea de una aventura en el pantano a nuestros amigos o familiares, y aunque nunca pudimos explicar con certeza lo que sucedió esa noche en el pantano de Achafalaya, lo que está claro es que aquel lugar guarda secretos aterradores que nunca deberían ser descubiertos. Me levanté temprano esa mañana, dispuesto a cumplir una promesa que había hecho a mis amigos: explorar el pantano que se encontraba a las afueras de la ciudad. Había escuchado muchas historias sobre ese lugar, todas ellas rodeadas de terror y misterio. Pero siendo un joven valiente y sin miedo, no dudé en aceptar el desafío. Una vez llegamos al pantano, pude sentir una extraña sensación de inquietud. Todo estaba envuelto en un ambiente denso y oscuro, como si el lugar estuviera maldito. Pero decidí ignorar mis temores y adentrarme en la espesura. La vegetación era tan densa que apenas podía ver más allá de unos cuantos metros. El sonido de mi respiración y el crujir de las ramas bajo mis pies eran lo único que rompía el silencio sepulcral que reinaba en el lugar. De repente, un grito desgarrador me sacó de mis pensamientos. Mis amigos y yo nos miramos asustados, sin saber de dónde provenía aquel aterrador sonido. Sin embargo, decidimos seguir adelante, convencidos de que solo era una de las leyendas que rodeaban al pantano. Pero conforme avanzábamos, los sonidos se hacían cada vez más fuertes y escalofriantes. Ruidos de ramas retorcidas, susurros en la oscuridad y el siniestro canto de los grillos nos rodeaban. Incluso llegamos a escuchar pasos detrás de nosotros,
pero al voltear no había nada más que la densa vegetación. De repente, uno de mis amigos desapareció en medio de la neblina que se había formado a nuestro alrededor. Gritamos su nombre y lo buscamos desesperadamente, pero todo fue en vano. Otro de mis compañeros cayó en un charco de lodo y comenzó a gritar que algo lo estaba arrastrando hacia el fondo. El pánico se apoderó de nosotros y comenzamos a correr en todas direcciones, buscando una salida. Pero parecía que el pantano nos atrapaba, impidiéndonos escapar de su maldición. Entonces, una figura se apareció en medio de la neblina, con los ojos brillantes y una sonrisa macabra en el rostro. Era como si el mismo diablo nos estuviera acechando. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Pude sentir su aliento en mi cuello y escuchar su risa burlona detrás de mí. Pero finalmente logré salir del pantano y caí exhausto en la orilla. Mis amigos y yo nunca volvimos a hablar del pantano después de ese día. Algunos creían que habíamos sido víctimas de un ser sobrenatural, mientras que otros decían que solo habíamos sido presa del pánico y la imaginación. Pero yo sabía que lo que había vivido en ese lugar era real. Y aunque nunca pudiera explicarlo, siempre recordaré aquel pantano maldito y su inquietante secreto. Todo comenzó cuando decidí hacer una caminata en el pantano cercano a mi pueblo. Había escuchado leyendas sobre este lugar, que decían que antiguamente había sido un cementerio indígena y que las almas de los difuntos aún merodeaban entre los árboles. Pero yo no creía en esas supersticiones, y solo quería disfrutar de un día soleado en la naturaleza. A medida que me adentraba en el pantano, comencé a notar que todo se volvía más oscuro y silencioso. El canto de los pájaros había desaparecido y solo se escuchaba el sonido de mis propios pasos sobre el barro. A pesar de la tranquilidad del lugar, una extraña sensación de intranquilidad comenzó a invadirme. De repente escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nada. Seguí caminando, intentando ignorar mi paranoia, pero el ruido se repetía cada vez más cerca. Empecé a sentir que algo o alguien me estaba siguiendo. Traté de apresurar el paso, pero entre el barro y la vegetación avanzaba con dificultad. Además, el sol se estaba ocultando y la oscuridad del pantano era cada vez más densa. Ahora no solo escuchaba el ruido, también podía sentir una presencia cerca de mí. Finalmente, llegué a una pequeña isla en medio del pantano. Allí vi una choza abandonada, con una puerta medio abierta. Una luz parpadeante provenía del interior. Instintivamente, me alejé del lugar, pero algo me detuvo. Me di cuenta de que mi curiosidad ganaba ante mi miedo, así que decidí entrar. La choza estaba en ruinas, con las paredes cubiertas de símbolos extraños y velas derretidas. El ruido que había estado persiguiéndome ahora se había intensificado, y podía sentir que alguien o algo estaba detrás de mí. Quise escapar, pero mis piernas no respondían. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché una risa macabra y una voz que susurraba en mi oído. «Te he estado esperando». Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la choza y del pantano, hasta llegar a mi casa. Nunca supe qué fue lo que me persiguió ese día en el pantano, pero desde entonces no he vuelto a ese lugar. Aunque trato de convencerme de que solo fue mi imaginación jugándome una mala pasada, no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que paso cerca de ese lugar. Y ahora, cuando alguien me pregunta si creo en las leyendas y los fantasmas, solo puedo responder con una mirada llena de temor y contarles mi experiencia en ese pantano, que a pesar de sonar como una historia inventada, sigue siendo muy real para mí.